A continuación vamos a desarrollar un capítulo muy importante desde el punto de vista de evaluación y es entender claramente el concepto de competencia, habilidad, destreza, formulación por objetivos versus competencias y cuál es la utilidad de tener claridad en estos puntos y poder utilizar la simulación clínica como una estrategia didáctica a través de la cual podemos evaluar dependiendo de dicha competencia u objetivo. Si hacemos una analogía con respecto al tránsito automotor, podemos ver que existe una forma de hacer la analogía con respecto a lo que es la competencia de la siguiente manera. Podríamos encontrar, por ejemplo, un automóvil o alguien que esté manejando en ese tránsito y puede subir el andén y seguir por el andén de tal manera que le saque el trancón, quite el espacio del trancón ahí y se va por la próxima cuadra, pero está subiendo al andén. La pregunta sería, ¿esa persona es competente para hacer ese tipo de movimiento? Pues posiblemente no, porque está en contra de las normas, segundo está afectando la seguridad de los peatones que van por el andén y eso lo vuelve incompetente desde el punto de vista de conducción. Si resumimos el término, el tener la habilidad de subir el automóvil, de poderlo montar por un espacio estrecho, no es suficiente, la parte técnica no es suficiente para hablar de la competencia en conducción. De igual manera, podríamos encontrar un automóvil que lo que hace es pitar y pitar el que está en el carro, mientras que el que está atrás trabaja en la misma institución y dice, bueno, esto aquí está muy trancado, el tráfico, ¿qué debo hacer? Me voy a relajar, voy a llamar a la institución, digo que vamos a llegar tarde. Son dos formas de enfrentar el problema. Uno está angustiado, pita, trata de meterse, el otro se relaja pero llama a la institución. Desde el punto de vista laboral, ¿quién es más competente? Pues posiblemente va a ser más competente quien llamó a la institución y posiblemente enfrentó con menos estrés la situación, pero fue mucho más responsable desde el punto de vista laboral. Entonces, la forma como se enfrenta el problema es un determinante de la competencia. De igual manera, podemos tener un automóvil que sea manejado por un extranjero. Si el automóvil es manejado por un extranjero, puede que maneje muy bien en Europa, en Estados Unidos. Cuando llega a nuestros países, dice, no, yo allá no puedo manejar. Es increíble la cantidad de motos que están pasando a una gran velocidad, abren la puerta, se pasan los peatones y es imposible. ¿Qué quiere decir? Muchas veces usted puede ser muy bueno en la conducción, pero el contexto determina su capacidad en la cual usted puede ejecutar ese tipo de competencia. Entonces tenemos tres determinantes importantes hasta este momento y debemos tener en cuenta en qué contexto va a desempeñar el individuo. Otra forma de analogía que podemos utilizar es el evitar directamente el trancón de carros. Hay una persona que dice, no, yo sé que en esa calle siempre hay un trancón, un taco, como lo denominan. Si hay un trancón, ¿qué debo hacer? Me voy antes, desvío y no asumo el trancón. Es diferente a quien dice, no, siempre hay trancón, me toca llegar temprano y me aguanto el trancón y es mucho más normativo. En medicina y ciencias de la salud encontramos que muchas veces el ser demasiado normativo lo vuelve incompetente. Es muy importante tener opciones, generar reacciones que van antes de enfrentar el problema y el evitar el problema lo vuelve más competente que el que enfrenta el problema. Un ejemplo simple, si lo tomáramos en la práctica profesional, si está hospitalizada una persona, le dicen, esta noche está el doctor Rodríguez, perfecto, no se preocupe que él nunca le entra el paro al paciente porque él pasa, lo estabiliza en la noche y es muy raro que haga paro el paciente. Y al otro día sigue su familiar ahí en cuidado intensivo, no se preocupe, pero bueno, si entra en paro, está el doctor Martínez que él sabe reanimar. ¿Qué pasa? El saber solamente hacer reanimación posiblemente no es igual de competente que quien tiene la facilidad de evitar el paro. Entonces el evitar el problema muchas veces lo vuelve más competente que el que también ejecuta la acción. Por último, puede haber una ambulancia con un accidente que haya sucedido, llevando a heridos en ambas ambulancias. Uno de ellos coge por el lado del Transmilenio, se va por ese lado, no importa que le coloquen un parte o cualquier cosa de estas. El hecho de asumir esa responsabilidad con tal de que el individuo que está ahí atrás se salve, lo está haciendo asumir un reto, tomar decisiones que tal vez no sean tan normativas, pero lo está asumiendo con tal de cumplir con su función. Ese hecho de tomar decisiones y resolver el problema lo vuelve más competente.
Es así como, por ejemplo, la parte de técnica es parte de la competencia, no es toda la competencia. Si lo pasamos a la analogía de la salud, el simplemente hacer una punción venosa, eso es la técnica, pero no es la competencia necesaria para hacer toda una reanimación cardiopulmonar. De igual manera, la responsabilidad forma parte de la competencia. La actitud frente al estrés es otra cosa que forma parte de la competencia. La toma de decisiones acertada, el contexto en el cual se desempeña forma parte de la competencia, y tener claro los indicadores son fundamentales para hablar de competencias. Si esto lo tenemos claro, cuando vamos a buscar la simulación como una parte didáctica estratégica para desarrollar las competencias, vamos a ver que existen varios tipos de simulación y de acuerdo a eso puedo evaluar diferentes momentos, habilidades, destrezas, objetivos o competencias. El problema viene en la parte gramatical cuando desde los puntos de vista del lenguaje anglosajón se habla de los goals, que son los que denominamos en español objetivos, que son las metas a las cuales quiere llegar la persona, y los objectives es diferente a lo que llamamos en español objetivos, que son las verdaderas competencias. Si tenemos estos dos términos en cuenta, y lo vamos a ver en las lecturas del curso, los goals, esas metas, no necesitan indicadores exactos para poder saber que llego a la meta. Los currículum, de acuerdo al modelo que habíamos visto anteriormente, veíamos que los currículum posiblemente no necesitan todos ser formulados con competencias, pueden ser por objetivos de formación, yo aspiro que sean muy buenos. En cambio, la competencia, que son los objectives en Norteamérica, esas competencias sí necesitan indicadores de calidad. Cuando hablamos de competencias, entonces tenemos que hacer necesaria una serie de elementos y la forma como la describimos forma parte estructural de los elementos que vamos a enjuiciar o los indicadores que necesitamos evaluar. Una de las formas de mirar si se cumplen diversos tipos de la competencia desde el punto de vista técnico, instrumental, de toma de decisiones, etc., es generar los denominados OSCEs o pruebas de observación estructurada clínica. Esa prueba de observación estructurada clínica objetiva, el objective que dice en inglés del Objective Structure Clinical Examination, ese objective se refiere no a que sea objetiva, sino que se refiere a que es basada en objetivos, o sea, con indicadores. Si tengo los indicadores, voy a evaluar la competencia. Entonces puedo hacer muchas veces estaciones en una forma de evaluación que se denomina el OSCE, lo tradujeron a ECOES en español, y es hacer varias estaciones donde mido diferentes habilidades, destrezas, toma de decisiones en diferentes escenas y voy tomando una evaluación del estudiante. La simulación facilita el hecho de poder evaluar de esa manera. Si lo tenemos en cuenta, las competencias tienen una estructura en su descripción que se centra en la acción que espero que haga el individuo. Lo segundo es el sujeto que va a ejecutar la acción o el objeto sobre el cual ejecuta la acción y el criterio de calidad de la acción. Si tenemos esto en cuenta, vamos a formular unas competencias muy bien estructuradas. Por ejemplo, yo puedo decir al final el estudiante puede tomar bien los signos vitales. Eso es un objetivo, que los tomen bien, pero cuando yo ya digo al final dice el estudiante debe tomar la tensión arterial con base en los 14 criterios que exige la New York Heart Association, quiere decir que le doy un criterio de calidad a la acción que hace el estudiante y puedo sacar indicadores. El primer ejemplo, tomar bien los signos vitales, queda como un objetivo, no necesita indicadores para poderlo evaluar, es una meta que aspiro, mientras que el segundo necesita indicadores. Cuando trabajamos por competencias en simulación, tenemos que tener muy claras las competencias y los indicadores para que sea objetiva la forma de evaluarlo. Aquí aclaramos algún término que pueden haber leído, que es dominios. Los dominios son más grandes que la competencia. En medicina tenemos, por ejemplo, el Global Minimum Requirement for Medical Education y existen 7 dominios que son fundamentales para cualquier médico. Eso ya está descrito a nivel mundial. Y ese dominio, como es tener habilidades clínicas, habilidades de comunicación, eso simplemente debe cumplir con esas habilidades clínicas. ¿Pero qué es tener habilidad clínica? Eso implica hacer buena historia clínica, buen examen físico, interpretación de paraclínicos, buena semiotecnia. O sea que hay muchas cosas debajo de esos dominios.
Esos que se encuentran debajo del dominio es lo que se denominan competencias. Los EPAs, que son los Entrustable Professional Activities, actualmente es una etapa que ha sufrido una transformación a partir de la competencia y son actividades encomendables profesionales que puedo dar a cualquier profesional recién egresado para que cumpla con esa actividad. ¿Pero de qué dependen esas actividades? De las competencias. Entonces es muy importante seguir construyendo las competencias y los indicadores y posteriormente vemos cuáles son las que van en respuesta a esas actividades profesionales encomendables. Si analizamos este esquema vemos que el dominio es lo más grande y debajo del dominio se encuentran las competencias que desarrollan el dominio y debajo de las competencias se pueden dividir en algunas unidades de competencia o elementos de competencia. Esto es una taxonomía que no debe ser uniforme en todos los libros, sino simplemente lo que importa es que usted tenga la parte estratificada de cómo usted construye mentalmente lo que va a hacer y poderlo medir de una manera que sea objetiva. Es aquí donde debemos tener claro qué es lo que quiero evaluar. Posiblemente si quiero evaluar solo el saber de la pirámide de Miller, pues la simulación no va a ser, porque no voy a estar en el solo si sabe y sabe cómo. Simulación es si demuestra cómo lo hace y si lo hace, o sea, son los niveles más altos de esa pirámide. Vamos a trabajar en la parte más alta. Si trabajáramos solamente la parte del saber, podríamos utilizar taxonomías como por ejemplo la taxonomía de Bloom, en la cual vemos que dentro del saber, porque Bloom es solamente conocimiento, la pirámide en su parte más baja, que es el saber, entonces dentro de ese saber podemos ver si solamente recuerda o comprende o ya aplica el conocimiento o tiene análisis, además hace síntesis o ya es capaz de evaluar a otros a través de ese conocimiento. Eso hace que yo pueda sacar indicadores dentro de ese saber y lo puedo variar de acuerdo al nivel que aspire dentro del saber. De igualmente sucede con el conocimiento con taxonomías como la denominada de Solo, que es la Structure of Observed Learning Outcomes, el cual están utilizando actualmente en la universidad y les ayuda como manera de rúbrica ver el nivel de abstracción que tiene con respecto al conocimiento y si ese nivel es muy básico, en el cual lo denominan como preestructural, o si está en la mitad multiestructural o ya es bien complejo y muy bien estructurado, lo cual le daría un nivel en la rúbrica muy alto y es un nivel abstracto que es ampliado. Entonces la simulación, ¿qué tiene que ver en esto de desarrollo de competencias y cómo vamos a evaluarla? Entonces, si yo lo que deseo es evaluar la habilidad o la técnica con la cual hace una intubación endotraqueal, pues no necesito, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo ahí, no necesitaría tener en cuenta si se pone o no el tapabocas o qué es lo que está sucediendo con la forma como descubre al paciente o si se relaciona o no con él o qué datos tiene en el monitor. Si lo que necesito es la habilidad o técnica de intubación, no necesito todo ese escenario. Quiero evaluar solo cómo hace la laringoscopia, con qué mano coge el tubo, si lo escoge bien, etc. Para eso utilizo la simulación de baja fidelidad. La baja fidelidad es una simulación que utiliza los denominados entrenadores de tareas parciales o Part Task Trainers. Esos entrenadores de tarea parcial es porque son una parte del cuerpo destinada solamente a la habilidad o destreza. Cuando yo voy a evaluar solo la habilidad o destreza, no necesito hacer escenarios grandes y solo tengo un brazo. Pues si tengo un brazo es para hacer solo la venopunción. Yo no debo colocarme a evaluar a un estudiante si le habla al brazo, si pide un consentimiento para la venopunción a un brazo que es inerte o cosas que confunden al estudiante en el momento de la evaluación. Si yo voy a evaluar solamente cómo hace la colocación de una sonda vesical, como ven en el ejemplo, y si hace toda la técnica de lavado de manos y colocación de sonda, pues posiblemente un entrenador de tarea parcial me sirve y voy a evaluar eso con unos indicadores muy específicos de la habilidad. Estos indicadores pueden ser con una lista de chequeo porque hace múltiples elementos y limpia de tal manera, inyecta de tal manera, si retira bien la aguja o no, si hace bien la conexión de los líquidos o no, y voy haciendo unas listas de chequeo, que es una forma de evaluar bien lo que es simplemente un procedimiento básico. Yo puedo utilizar para el entrenamiento de esto guías de procedimiento y a través de las guías les enseño el paso a paso de lo que deben ellos hacer
y esa misma guía me sirve para después sacar cuáles son los elementos de evaluación, si localiza bien el laringoscopio, si desplazó bien la lengua, si evidenció la laringe, o muchas veces puedo hacer indicadores de la forma como ausculta a través de guías en los cuales repasa la forma del ruido cardíaco, del ruido respiratorio, y simplemente está aprendiendo una parte técnica, una habilidad, una destreza de la parte auscultatoria. Si eso es lo que deseo con la simulación, que es aprender a auscultar o a canalizar una vena o a hacer un cateterismo umbilical o un cateterismo uretral, pues necesito un entrenador por partes, y la forma de evaluarlo es con listas de chequeo, es la parte más simple de la evaluación. Podemos tener todos los elementos de trabajo con guías al lado de todo lo que es procedimental. Ya, si lo que necesito es una relación médico-paciente, necesito establecer una comunicación, entonces no me sirve un simulador. Ya no puedo utilizar el simulador para el desarrollo de esa competencia, ni tampoco puedo generar en el estudiante la duda de la forma como lo estoy evaluando. Acá dice: el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. No, porque la otra tiene la misma edad y no me duele. Son errores de comunicación que puedo entrenar a través de la simulación, y muchas veces por falta de experiencia. Lo puedo entrenar y lo puedo evaluar acerca de la forma como comunica, pero eso no lo puedo hacer con otro simulador. Por lo tanto, para la comunicación no es útil la simulación de baja fidelidad. Para la comunicación ya necesito utilizar la denominada simulación de mediana fidelidad. La mediana fidelidad implica una interacción que puede ser con un paciente que sea estandarizado o simulado, una interacción con otro compañero que le ayude a hacer una historia clínica en la parte técnica, y yo puedo evaluar con indicadores si sabe preguntar cuándo comenzó, cómo evolucionó, cómo ha sido el síntoma y con qué lo ha manejado, y puedo hacer estrategias de evaluación si sabe la parte técnica, más no la parte interpretativa de la enfermedad, lo cual necesitaría un escenario tal vez más complejo. Ya si necesito que interprete la actitud del paciente, etc., para eso utilizo pacientes estandarizados o pacientes simulados. Esos pacientes tienen un guión y yo previamente lo he elaborado, y tengo los indicadores específicos que quiero que el estudiante demuestre frente a ese paciente. Por ejemplo, podemos utilizar un paciente estandarizado, decirle que él es un paciente que es HIV positivo, tiene SIDA, y por lo tanto el estudiante cuando entre debe darle la noticia de su resultado de laboratorio. Eso implica una actitud del paciente, una reacción del paciente. El paciente lo puedo estandarizar de manera que sea agresivo, o lo puedo estandarizar para que se deprima, y mirar si el estudiante es capaz de aplicar los conceptos que les di previo en clase acerca de cómo dar una mala noticia y cómo trabajar la parte emocional del paciente. Entonces, esta simulación de mediana fidelidad implica ya evaluar comunicación, interacción, interpretación de muchas actitudes del lenguaje verbal y preverbal, para al mismo tiempo ver qué tipo de reacción y aplicación de la forma de comunicación va a demostrar el estudiante. Esto generalmente lo hacemos a través de vídeo unidireccional en consultorios. No nos ve el estudiante, el paciente se encuentra con el estudiante. Pero también mediana fidelidad significa hacer simulación híbrida, y yo evalúo la mitad del simulador del cuerpo hacia arriba, de la cintura hacia arriba, puede ser una mujer, y de ahí hacia abajo es un simulador de parto. Entonces le toca manejar no solo la técnica del parto, sino la parte de comunicación. El instrumento de evaluación va a ser no solamente en la comunicación, sino también en la parte técnica, y nos sirve la simulación híbrida para eso. Cosa que no sucede con un computador, en el cual, si nos damos cuenta, por más complejo que sea el caso, le dice esta paciente: se colapsa en el gimnasio, ¿qué haría usted? Canaliza una vena, le hace reanimación, la desfibrila. Eso se queda en el saber. Si nos damos cuenta, este individuo solamente estoy evaluando si sabe qué hacer, pero no estamos seguros de si hace o sabe cómo hacer las cosas. Por lo tanto, no me sirve el entrenamiento solamente a partir de programas de computador que evalúo esto. Eso lo podría evaluar de la misma manera con una respuesta múltiple. Yo puedo evaluar una paciente que colapsa, ¿qué haría? Llama a otro equipo, canaliza, ¿qué hace? Entonces, el computador no reemplaza ese tipo de competencias. Programas basados en computador podemos utilizar en esa fidelidad intermedia
aquellos que me generan una dinámica, como son los Pelvic Trainer para cirugía laparoscópica. Podemos utilizar, fuera de esos programas que ya utilizan computadores más avanzados e interacción. Por ejemplo, este caso de cirugía laparoscópica en los cuales podemos realizar ya la cirugía completa. Podemos hacer una apendicectomía, nefrectomía, histerectomía y el paciente realmente sangra, y esta es la denominada técnica háptica, en la cual cuando siento el tejido sangra y tengo que reaccionar frente al sangrado o tengo que hacer la anastomosis. Entonces esa interacción ya no es igual que simplemente canalizar una vena o pasar un catéter. Ya necesito reaccionar frente a lo que hace el paciente, si es estandarizado, o lo que hace el computador, pero con una técnica háptica. Esto ya es mediana fidelidad, implica evaluación con otras estrategias que generalmente se ven. Si ya quiero ver la parte cualitativa, qué tan bien realiza el procedimiento, entraría a jugar papel la rúbrica. Si son muchos elementos de juicio los que necesito observar de manera simultánea, utilizaría una lista de chequeo. Pero si quiero cualificar el procedimiento, posiblemente la rúbrica es la que me da la escala de valor dentro de los diferentes ítems de la evaluación. La técnica háptica, el sentir las cosas, hace que sea mucho más cercana a la realidad, y lo mismo las prácticas en microcirugía. Y lo que puedo cambiar es, bueno, yo ya no quiero algo tan técnico, no quiero nada que sea simplemente práctica, sino que lo que deseo formar y evaluar son otras cosas. Por ejemplo, utilizó bien los elementos de bioseguridad, hace bien la técnica, está al mismo tiempo interpretando bien qué es lo que está sucediendo con el paciente, está aplicando conceptualmente las cosas y puede tomar decisiones si colocar una cánula, una máscara, si intubar al paciente. Está al mismo tiempo cumpliendo con todos los elementos de bioseguridad y seguridad para el paciente. Es cómo asume el estrés, es responsable frente al estrés. Entonces, si nos damos cuenta, es como la parte final de esa analogía del tráfico. Ya no vamos a hacer escenarios solamente en la técnica, sino cómo enfrenta el estrés, cómo se adelanta al problema, cómo toma decisiones, cómo se comporta dentro de un escenario. Puede ser agresivo con el grupo de trabajo, cómo es en el trabajo en equipo. Si yo quiero analizar todo esto, ya no me sirve ni la baja ni la mediana fidelidad. Necesito escenarios en los cuales haga evidente todo esto, y para eso existe la simulación de alta fidelidad. Esa simulación de alta fidelidad implica hacer escenarios complejos. Son escenarios que podemos ver esta taxonomía que nos resume lo anterior: la baja fidelidad, los de mediana fidelidad y los de alta fidelidad. Estos últimos, que los demás ya están explicados con anterioridad, estos últimos implica hacer ambientes completos de simulación, que sean lo más cercanos a la realidad, detrás de vidrio, con todos los audio y video, y exige al mismo tiempo que desempeñen trabajo en equipo. Necesito saber si el estudiante, qué tipo de conocimiento tiene previo, qué actitud, habilidad, destreza y anticipación ha sido formado para enfrentar ese tipo de escenarios y poder organizar a los participantes frente a un escenario de alta fidelidad. Cumplir las etapas que vamos a ver más adelante de cómo se hace un escenario de alta fidelidad, explicándoles qué hace el simulador, qué hay en el ambiente de aprendizaje, cómo es, con qué cuenta en el escenario, cómo maneja los elementos del escenario, y finalmente corriendo un escenario, terminando con una evaluación de ese proceso que ya no va a ser ni con listas de chequeo ni con rúbricas, sino que a través del video dejamos constancias de todos los procesos y vamos a hacer un análisis que forma parte de la denominada evaluación formativa. Es decir, el estudiante se ve, le hace uno caer en cuenta del error y eso se denomina un debriefing. Ese debriefing lo veremos más adelante como estrategia, cómo se lleva a cabo, y por último sí un cierre. Es decir, cuando hacemos alta fidelidad necesitamos hacer escenarios complejos con todos los elementos de trabajo, todos los elementos de juicio, y cerramos eso con una evaluación muy personal y formativa en la mayoría de los casos. Puede ser evaluación sumativa cuando realmente lo utilizo para clasificar el grado de desempeño, por ejemplo, para entrar los residentes a cada una de las residencias. Se puede hacer un escenario de estas características y ver múltiples elementos que componen las competencias. El debriefing ya se analiza lo que sucedió y no es caer en cuenta solamente del error, sino qué había mentalmente para cometer el error.
Es una técnica que veremos más adelante, pero se hace en 3 etapas grandes. Lo primero es mirar la parte emocional de los que participaron en el escenario, luego buscar a ver cómo llevo a la mente de ellos algún error que cometieron, pero siendo indirectos y reflexivos, o sea, no usted por qué hizo, sino me llamó la atención que sucedió esto, y es la persona la que asume por qué hizo ese error, y después vamos detrás a buscar la causa de por qué se distrajo o no sabía qué hacer, haciendo un cierre finalmente. Eso es alta fidelidad, es evaluación por competencias, ya mucho más compleja, y para eso utilizamos la alta fidelidad. Recordemos que el adulto aprende siempre y cuando viva la experiencia, después haga un proceso reflexivo alrededor de la experiencia vivida, que en este caso sería el debriefing, después volver a conceptualizar y decir qué me faltó en este escenario, la próxima vez volver a vivir la experiencia para poder llegar otra vez a hacer un fenómeno de reflexión. Esto lo cumple la simulación y la evaluación está dentro del proceso de reflexión. Una vez vive la experiencia, vamos a ver cómo evaluamos ese proceso. Esta evaluación del debriefing es solamente en alta fidelidad, mientras que para baja y mediana fidelidad son competencias que puedo evaluar generalmente con listas de chequeo o con rúbricas en el caso de hacerlo de manera cualitativa. Los escenarios en alta fidelidad deben generar emoción, que se encuentre muy bien, que el estudiante se encuentre en un buen nivel de confort frente a los escenarios y no deprimido, muy exhausto, y que no le permitan expresar todo su conocimiento. Es así como, para cerrar esto, no olviden este esquema. Es muy importante tener en cuenta la simulación de baja, mediana y alta fidelidad. La integración entre toda esta tecnología y el ser humano es lo que nos hace hablar de educación, comunicación y cultura, es decir, forma parte una tríada importante en cuanto a las estrategias de comunicación, de comportamiento, de profesionalismo y los procesos educativos, cómo llegan a la formación de un buen profesional.